Vamos. Tengo entonces la alegría de dar inicio a este acto académico que hoy nos convoca y que sin duda tiene un sabor a celebración. Se trata de la presentación del libro y de una presentación social del libro, El precedente horizontal en las cámaras federales de apelaciones argentinas, de autoría de la doctora Florencia Martínez, publicado por Thomson Reuters en el año 2021. Esta obra hace hoy su ingreso oficial a los anales jurídicos del derecho argentino. Por eso quiero darles la bienvenida con estas breves palabras a ustedes, agradecer la presencia, agradecer también a quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, y también quiero transmitirles nuestra gratitud y especial bienvenida a quienes tienen a cargo la tarea de presentar esta obra, que nos honrarán con sus disertaciones: doctor Pablo María, doctor Alberto Garay, doctor Santiago Learre, doctora Florencia Martínez, y también al señor vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Nacional, doctor Carlos Rosenkrantz. A ustedes les digo bienvenidos. La presencia de cada uno de ustedes y también de los oradores que aquí nos acompañan es una prueba de la relevancia de la temática del precedente, pero también de la valía del trabajo que ha encarado Florencia Martínez y también del respeto, admiración y cariño de sus colegas que aquí la acompañan. Muchos de los que están aquí conocen a Florencia desde que dio sus primeros pasos en el mundo jurídico, otros tuvimos la suerte de poder acompañar, aprender con ella y también de ella, así que para todos es una celebración compartida. No quiero retomar con los preámbulos, dará inicio entonces a este acto el doctor Pablo María Garat, que es el decano de nuestra facultad, que además de ser nuestro decano, es profesor titular de Derecho Constitucional y de Derechos y Garantías en la carrera de Abogacía en la Casa de Estudios. Es también profesor de Marco Institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Maestría de Derecho Administrativo y Económico de esta misma facultad. Señor decano, tiene usted la palabra y le pasa el micrófono. Muchas gracias, muy buenas noches. Seré muy breve para permitir que nuestros distinguidos expositores puedan aprovechar el tiempo. En primer lugar, para nuestra facultad es un día efectivamente de celebración porque una facultad, una universidad, es fundamentalmente su claustro de profesores, pero el claustro está para justamente mirar al alumno en el centro de nuestra vocación y nuestra responsabilidad. Y el resultado final de esto son nuestros graduados. Y cuando un graduado es notable, bueno, es una alegría para nuestra facultad. La doctora Florencia Martínez es una graduada notable, sido medalla de oro, doctora summa cum laude por nuestra facultad y la universidad. Pero sobre todo yo doy el testimonio que junto con la doctora Sofía Calderón como secretarias de nuestro Centro de Derecho Constitucional aseguran permanentemente que más allá de sus responsabilidades como investigadora, en este caso ella, que ahora busca consejo, ahora postdoctoral, postular, tiene una vocación de servicio que se manifiesta permanentemente. Y eso también es parte de la vocación universitaria. Y en segundo lugar, por supuesto, orgulloso por los notables juristas que nos acompañan, que más allá de la alta magistratura que representa el ministro Rosenkrantz, el cargo que hoy tiene en representación de la abogacía, el doctor Garay y toda su trayectoria universitaria, y por supuesto el doctor Legarre, a quien todos conocemos en nuestra casa, investigador principal por el CONICET, además de un profesor dedicado especialmente a sus alumnos, todo lo cual nos enorgullece. Es en definitiva, para mí como decano, un momento de esos que uno disfruta plenamente. Así que les agradezco muy especialmente a todos la presencia, a ustedes por compartir este momento, y le entrego el micrófono a quien la doctora Calderón me invite. Gracias, doctor. Gracias, doctor Pablo María Garat, decano de nuestra facultad.
por su calidad recibida, por sus palabras de aliento siempre. Vamos entonces a introducir a la primera de las personas que va a presentar hoy el libro de este encuentro, que es el doctor Alberto Garay. El doctor Alberto Garay es abogado por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho por la Universidad de Columbia de Nueva York. Allí también fue visiting scholar. Es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de San Andrés. Ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de Southwestern, Estados Unidos. Fue consultor para el programa de reforma de justicia en Honduras, Perú y El Salvador. Como seguramente muchos de quienes saben, ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Es autor de varios libros, entre ellos La doctrina del precedente en la Corte Suprema, publicado por la Ley de Terror en 2013. Actualmente se desempeña en el sector privado y es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Garay, el micrófono y se lo voy a hacer llegar. Vamos a prepararnos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Florencia. Gracias por la invitación a la universidad. Y hoy lo que nos convoca es un libro muy importante, que refleja un enorme esfuerzo de investigación y de reflexión. La doctora Rati Mendaña se propuso analizar en este libro en concreto, a lo largo de 7 capítulos, si al momento de fundar su sentencia en la Cámara de Apelaciones y lo Contencioso Administrativo Federal de la capital ha respetado algún tipo de metodología cuando acude a la cita de otras sentencias de otras salas. Como ustedes saben, el tema de la obligatoriedad de los precedentes en la Argentina y en particular en la Cámara Federal, como podríamos decir la Cámara Civil, o como podríamos decir en cualquiera de los otros fueros, no es algo que realmente uno diga ha tenido un análisis elaborado. El área jurídica elegida es muy poco trillada en nuestro medio. En particular, creo que es la primera vez que alguien se toma el trabajo de investigar a lo largo de decenas de miles de sentencias, y esto no lo digo en sentido figurado, porque durante el medio estuvo investigando miles de sentencias, cómo se comportaron los integrantes de ese tribunal desde su establecimiento hasta el presente, cuando acuden a la cita, mención o empleo de otras sentencias propias o de otras salas de la misma Cámara. En esa faena intentará Florencia identificar si los jueces de la Cámara se sienten obligados por lo resuelto previamente por otros jueces de la misma Cámara, en casos análogos, y si cuando citan otras sentencias respetan algún tipo de guía para hacerlo. Como la mayoría de los presentes sabemos, la Cámara Federal está dividida en salas integradas por 3 jueces cada una. Su hipótesis de trabajo fue que los jueces de ese tribunal no se sienten obligados a respetar las sentencias que en casos análogos han dictado otros jueces de la misma Cámara. Finalmente defenderá su posición, esto es, la necesidad de que se reconozca que los precedentes deben ser obligatoriamente seguidos en sentido horizontal, al tiempo que propiciará una alternativa que domestique los cambios de jurisprudencia cuando esto debe hacerse. El esquema base desde donde el autor analizará estas cuestiones es proporcionado por la doctrina del precedente del Common Law, que es la elaboración más refinada de Occidente relacionada con el uso de las sentencias para fundar otras sentencias. Así presentaba al Common Law Genaro Carrió y Julio Cueto Romuald. Antes de empezar el tratamiento de los tópicos anunciados, la autora acude a una práctica muy saludable, no muy frecuente en nuestro medio, como es la de estipular en qué sentido utilizará términos clave que se repetirán a lo largo de la obra. Precedentes, tarenquisis, jurisprudencia, decisión. Estas cuestiones son todas abordadas en la introducción, pero después en los capítulos posteriores también volverá sobre ellas. Entre esas otras cuestiones, este capítulo está directamente conectado con el tipo de cuestiones cuya verificación o no buscará al momento de analizar la jurisprudencia de la Cámara Federal. Y con solvencia y suficiente fundamentación desarrolla las características centrales de esta doctrina. El capítulo 2 es uno muy importante, dotado de originalidad y profundidad.
respecto a este último, que es continuado en muchas notas de pie de página, donde se invita a seguir el estudio de la cuestión a través de lo realizado por otros autores. Es cierto, como el autor anuncia, que son escasos los estudios particulares sobre algunas características institucionales de las cámaras federales relacionadas con su funcionamiento y su competencia. Pero la profundidad y el grado de detalle con los que acomete esa tarea, poblando ese territorio casi desierto, son dignos de encomienda. El espíritu crítico no ha sido ajena a esta sección en la que se propone fundamentalmente describir el sistema. Y así es como ya desde ahora nos anticipa su crítica a la reprochable indiferencia de los integrantes de las salas respecto de la jurisprudencia de las otras divisiones de la misma Cámara. Sin duda, esa posición difícilmente podría ser defendida públicamente con ningún fundamento serio, y bien lo deja en claro la doctora Ratti al concluir este tema. En el capítulo 3, Florencia aborda de modo penetrante un tema importante, como es el de la relación entre la doctrina del precedente en sentido horizontal y el recurso de inaplicabilidad de la ley regulada en el Código Procesal. Recorre exhaustivamente la historia legislativa de esa herramienta desde las primeras leyes de la Organización Nacional hasta el presente. Abarca desde el plenario sin obligatoriedad vertical y solo horizontal, hasta su imposición vertical por la Ley 13998 y de ahí en adelante. La autora nos recuerda detalladamente la visión de los legisladores de comienzos del siglo XX y su preocupación por la estabilidad de la jurisprudencia. Los memorables debates habidos con motivo de la creación de la Cámara de Apelación en lo Civil son traídos al presente e ilustran y enriquecen la presentación. En 1910, la Cámara de Apelaciones en lo Civil tenía una sola sala. Entonces se propuso la creación de una segunda sala. Y de allí que los legisladores dijeron, bueno, pero si va a haber dos salas, en un momento va a haber dos jurisprudencias, va a haber que unificar. Y esto generó un debate memorable entre Rómulo Naón, que era ministro de Justicia, Montes de Oca, que era diputado, Pinero, diputado, Correa, Saavedra Lamas, futuro Premio Nobel de la Paz, y Gonet, vuelven ante todos ellos al siglo XXI de la mano de la doctora Ratti. Ella nos recuerda la preocupación de aquellos por los problemas relacionados con la probable contradicción jurisprudencial que se presentaría al crear dos salas de una Cámara y la necesidad de conjurarla a través de algún mecanismo de unificación. La sensatez y conocimiento de esos legisladores merece ser recordada. Es bueno repasar esas ideas. La autora nos devuelve al siglo XXI siempre dejando ver su espíritu crítico, fatigando la realidad judicial más allá de los textos y mostrando cómo en ocasiones esa realidad traiciona la ley que debe hacer cumplir. Las salas de la Cámara se ignoran recíprocamente aun cuando resuelvan cuestiones semejantes en sentido contrario. Ese análisis permite ver que, en concreto, la posición judicial que ven las salas de la Cámara como organismos autónomos de ella, como si fueran mónadas leibnizianas autónomas, importa un apartamiento de la noción legal que oculta el hecho que las salas siempre hablan en nombre de la Cámara que integra los magistrados, de donde ignorar las sentencias de las otras salas respecto de asuntos semejantes importa desnaturalizar el propósito legislativo y ofrecer el resultado de una Cámara que se contradice a sí misma cuando aquellas decisiones son de sentido opuesto. El desarrollo de la doctora Ratti aquí es impecable. A la luz de las certeras críticas que dirige a la ley 26853, la posterior 27.500, derogatoria de la primera recibida por la autora con cierta sensación de alivio. Aquella se trató de un esquema legal incompleto, mal encaminado y teñido de parcialidad. Bien queda ello demostrado en estas páginas. El estudio bien informado, el capítulo 4, donde nos presenta el funcionamiento de las cámaras federales en los Estados Unidos y la forma de unificar su jurisprudencia cuando existen contradicciones, debiera ser de provecho para que los especialistas y los jueces federales se den cuenta de cómo debería manejarse la convivencia entre las salas de una misma Cámara y entre las respectivas cámaras de las diferentes jurisdicciones. Una vez le pregunté a un camarista federal de La Plata, amigo, si él cuando resolvía problemas de estupefacientes tenía en cuenta lo que decía la Cámara Federal de Salta. Y me miró con cara de espanto y me dijo, no, esta es la realidad de la que este libro da cuenta y da fe.
Es mucho lo que puede aprenderse allí de convivencia judicial y de federalismo judicial en el sistema norteamericano, tomando lo que no sea servicial y manteniendo aquellas características vernáculas que sean superiores. El cuadro comparativo que se ensaya en esta tesis puede ser servicial a ese fin. Como se propone, debe abandonarse este modelo que menosprecia la estabilidad de la jurisprudencia, de neto perfil personalista y egocéntrico, que desvincula las salas de un mismo tribunal entre sí y entre el resto de los tribunales de la jurisdicción federal. En el capítulo quinto comienza a concretar sobre los aspectos fundamentales sobre los cuales Florencia proyectará sus conclusiones. Se trata de un apabullante trabajo de investigación, como les decía antes, creo que único en nuestro medio, donde se compulsaron 38 años de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Contenciosos Administrativos Federal, que insumieron 1 año y medio de investigación. Luego precisa la metodología empleada y los distintos usos con los que se vinculan las sentencias anteriores. Cita fundante, de apoyo, interpretativa, principal, accesoria, de autoridad, de fundamentos, analítica, descontextualizada. La ineficiente publicidad y la pobre sistematización vuelven a ocupar un lugar de importancia en sus valoraciones. Antes de comenzar la sección destinada a indagar cómo tratan las salas en concreto el problema de la obligatoriedad horizontal del precedente, la autora de esta tesis releva aspectos clave en las sentencias. Es así que se ocupa del lenguaje empleado, vuelve sobre el problema de la autoconcepción como sala independiente, autónoma y no como representante de un único tribunal. Insiste en el lenguaje que se utiliza, destaca la sana práctica de acompañar en ocasiones copias del precedente al cual se remiten, los cambios de criterio y la cita de principios abstractos y la revisión basada en razones de brevedad, que de ordinario omite la caracterización de los hechos del caso. A continuación, ahondará la investigación sobre las referencias tanto implícitas como explícitas a la fuerza vinculante del precedente. Selecciona porciones de sentencias que corresponden a cada clase y los analiza brevemente a continuación. Prudentemente nos avisa que ha dejado de lado muchas otras decisiones que solo reiterarían lo que se destaca en cada párrafo, lo cual habla del buen tino de la autora sabedora, de que muchas veces sobreabundar respecto a los temas no aclara, sino que confunde. Concluye este análisis con observaciones que serán parte importante del piso sobre el cual construirá la tesis que desarrollará en el capítulo siguiente. Nos dice que los jueces de Cámara Federal bajo estudio no reconocen la existencia de un deber jurídico de seguir el precedente horizontal. Indica con precisión y fino análisis ciertas tendencias que surgen de las sentencias estudiadas, a saber, los precedentes se citan muy frecuentemente. Cuando se los cita, sirven como ejemplo de la decisión tomada. Esa cita se hace porque el juez actual considera que la decisión anterior era correcta. Los precedentes con los que no se coincide o no son citados o son dejados de lado expresamente. Rara vez la cita de precedentes lleva un análisis de su plataforma fáctica. Los mecanismos para lograr la uniformidad de la jurisprudencia son utilizados de manera excepcional y los plenarios son interpretados restrictivamente, pues se concibe la libertad de criterio por encima de la protección de la seguridad jurídica y de la garantía de igualdad. Hace poco la Corte, el año pasado, dictó una sentencia muy importante, creo que el caso es viral, septiembre del año pasado me parece, donde les recuerda a las cámaras que existe el recurso de inaplicabilidad de la ley para unificar la jurisprudencia y que no hacerlo lo que gana es que se aumente la cantidad de trabajo de ellos mismos y después para la Corte. No sé si la escucharán. En el capítulo 6 se desarrolla la justificación de la tesis de la que parte la otra, entonces, la necesidad de adoptar una doctrina del precedente horizontal obligatorio. Su objetivo es logrado con creces. El primer obstáculo que encara es el que se contrapone a la obligatoriedad con la independencia de criterio. La sola formulación de este obstáculo revela que quienes lo alzan consideran a los jueces como sujetos que actúan autónomamente del resto de los jueces de su grado de jurisdicción. Cada uno interpreta el derecho como le parece. Eso tiene por lógica consecuencia, obviamente, el trato desigualitario y la inseguridad jurídica, pues admite como costo de un sistema tal que coexistan sentencias contradictorias en casos semejantes que se resuelven en base a las mismas normas.
La sola formulación de la alternativa debería tener por consecuencia la prescindencia de ese argumento. No obstante, muchos juristas y jueces lo han defendido y lo siguen defendiendo con sacrificio de la igualdad y de la seguridad jurídica, como bien destaca la autora. Como ella expone, defender un sistema tal equivaldría a admitir que el sistema de justicia se erige en interés y para protección de los jueces y por encima del interés y la protección de los justiciables. Contra quienes ven la obligatoriedad del precedente como un ataque a la división de poderes, la autora defiende con razón que quienes así se expresan tienen más en cuenta lo que ocurre con los fallos plenarios que lo que propone su tesis. Es decir, ella en su tesis le da una vuelta más al tema de los fallos plenarios y los acerca más al funcionamiento de la doctrina del precedente. Es cierto, dice que la crítica que se hace a los fallos plenarios en realidad tiene algún asidero, porque siempre se han presentado los fallos plenarios como que interpretan la ley y dan una nueva ley, la doctrina legal. Y esto, Sartorio, ya hace años, uno de los primeros que lo criticó a esta forma de fallo plenario, tiene un roce con lo que es una facultad más legiferante que judicial. Pero ella dice, no, volvamos a lo nuestro, volvamos a los hechos, tengamos en cuenta el universo de casos que se presentan y en función de ellos reunámonos en plenario y tratemos de conseguir una fórmula que resuelva del mismo modo una serie de casos diferentes, pero que tienen en común ciertos hechos relevantes. Así también propone domesticar lo que es el apartarse del precedente, es decir, no propone un sistema en el cual no se podría apartar uno de los precedentes que no existe ni los inventores de esto de Inglaterra, que tanto apretaron con ese tema que en los años 60 tuvieron que sacar una resolución diciendo, bueno, en algunos casos nos podemos apartar. Y por otro lado, eso le permitió a los ingleses ser unos maestros en el distinguir un caso de otro, ¿no? Que los hizo pensar bastante y a veces da gusto ver los trabajos ingleses cuando se embarcan en esa tarea. Pero lo cierto es que en este trabajo nosotros vamos a encontrar una elaboración profunda, muy informada y de gran actualidad, que puede contribuir a cambiar hábitos judiciales y más aún puede servir de base para operar modificaciones normativas que devuelvan a la cuestión de la obligatoriedad de la jurisprudencia el lugar de privilegio que tuvo, como bien lo demuestra esta obra, a comienzos del siglo XX, y que permitan a las cámaras federales comportarse a la altura de las exigencias de seguridad jurídica, independencia, colegiabilidad, legitimación e igualdad que la Argentina del siglo XXI reclama imperiosamente. Florencia, felicitaciones. Gracias, doctor Garay, por sus palabras, por su análisis quirúrgico del trabajo de Florencia. Vamos entonces a presentar al próximo de los expositores de hoy, que es el doctor Santiago Legarre. Santiago Legarre es profesor titular de Derecho Constitucional y de Derechos y Garantías en la carrera de Abogacía de la Universidad Católica Argentina, es investigador principal del CONICET, y cabe decir además que Santiago Legarre fue director de la tesis doctoral de Florencia Artimendaña, que es la que ha dado origen a este libro que hoy se presenta. Así que Santiago, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Sofía, y buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá, también acá con semejante panel, que habiendo sido precedido además de un análisis como era quirúrgico del libro, que me libera completamente a poder aportar y decir alguna cosa menos quirúrgica, más descontracturante. Por ejemplo, que una vez, cuando Florencia estaba trabajando bajo las órdenes de cierto administrativista que está contra la pared, que está a vuestra izquierda, un fanático de River, de apellido Piaggio, nombre Lucas,
y titular de esta casa, yo le mandé a ella y a un grupo de estudiantes una pavada que había publicado Marco Rufino, que está acá también en el derecho, que se llamaba La inverosímil profesión de profesor de derecho. Y Florencia, que estaba trabajando en el estudio Nicholson y Cano, se ve que encontró un momento, algo hay que decir acá también, para leerlo, e inmediatamente me escribió diciendo que le gustaría juntarse conmigo para hablar, porque a lo mejor ella tenía que introducir un cambio en su vida. Imagínense el deleite de Lucas para aquel entonces, y a lo mejor hacer una tesis doctoral y ser profesora y el CONICET. Pero bueno, no solamente Lucas Piaggio carece del poder que tenían los amos sobre los esclavos, de mantener a una persona, sino que, para que no piensen que yo me hice alguna ilusión o crean que tengo algún mérito, tampoco tuve yo un poder de decisión sobre la vuelta al carnero en el aire que efectivamente ella dio al cambiar su vida, sin la cual hoy no estaríamos acá. ¿Acaso yo fui como una alfombra donde pudo pisar blando para empezar, pero no mucho más? La responsabilidad, como siempre, en estos casos, estuvo en ella, quizá más que en otros casos, o en todo caso, habría que pensar en el padre, que está acá en primera fila, o en la madre, que como es abuela, puede ayudarlo al tío ahí un ratito. Igual, no sé los padres cuánto piensan que pueden haber tenido, porque como hay una fuerza de la naturaleza tan grande sentada acá en este panel, creo que capaz que no le hacía falta tampoco mucho envión de ningún lado. Eso es lo primero que le quería compartir, así menos quirúrgico, ¿no? Y vengo acá, además de Lucas, que evidentemente es una persona que prueba no ser resentida, veo acá muchas otras personas que la quieren tanto, que eso habla muy bien de ella. Por ejemplo, ahora me viene a la cabeza otro titular de Derecho Administrativo que está en la sala, Ignacio de la Riva, que quien nos presentó a él y a mí a los 8 años para que comiéramos los dos con ella fue Florencia, que ya estaba haciendo de las suyas de este lado del mostrador. Y así sucesivamente está un camarista federal en lo contencioso administrativo, mi profesor, el doctor Covielo, allá atrás, por mencionar a alguien que se relaciona tanto con lo que venimos de escuchar, y tantas personas más cercanas y queridas. Yo creo que lo reconozco al 90% de ustedes por Florencia, en muchos casos, y esto realmente es algo que a ella seguramente la pone igual o tan contenta como este libro que tenemos acá hoy en nuestras manos. Además, hoy se ha ganado una reseña de Alberto Garay, porque ya la tiene escrita prácticamente. Yo creo que Ramón Delante se la pide porque no pierde un minuto. Espectacular. Bueno, a mí ahora me pasa que mis alumnos me preguntan: ¿y usted por casualidad la conoce a la doctora Ratti? Por ejemplo, ya en el fondo hay varios que ahora están en el tercero y acá varios que están en el segundo. Me preguntan, ¿no? Yo pienso que, sobre todo cuando era por Zoom, ella no se va a ofender, por lo menos hoy, la colocarían como una especie de tía mía, más o menos. Ahora que la ven en persona, capaz que piensan que es una sobrina nieta mía. Y lo que digo muchas veces es que me dicen: no, porque nosotros la tenemos a Ratti en no sé qué materia del plan nuevo y nos da todo el tema de los precedentes y de los casos ahí con Nicolás Pérez, o ella antes con Estela, y entonces es como que a mí eso me prepara mucho el terreno y yo contrasto con la realidad
realidad mía, y ni hablar de estos señores mayores que están acá al lado mío, los tres, de cuando empezamos la facultad, que me acuerdo como un ejemplo perfecto de cómo este tema no existía directamente. Nunca hubiéramos estado hoy juntos hablando de este tema. Cuando estaba cursando constitucional, viene un amigo que estudiaba en la UBA y me muestra el libro de Jonathan Miller, Susana Cayuso y María Angélica Geli, Constitución y Poder Político, que acababa de salir. Verde clarito, 2 tomos, y me dice, esto es el último grito de la moda. Ahora en la UBA vamos a estudiar por esto. Yo leí Miller, que me pareció García, lo ignoré completamente. Después vino Miller a la UCA a hablar, a dar una conferencia en la calle Moreno. Asistieron 3 personas, entre las cuales no estuve yo porque me invitaron. ¿De qué se trata? No, caso, presidente. No me interesa. Bueno, eso era un poco como era la cosa. Qué lindo, cómo ha cambiado ahora esto acá, ¿no? Gracias, Puerto Cuba, donde estés, y compañía. Genaro. Y gracias también que tenemos acá un juez de la Corte Suprema, presidente de la Corte Suprema hasta hace poco, vicepresidente, que también seguramente algo nos dirá de cómo es algo que celebrar que estemos hablando de estas cosas. ¿No es así? Gracias. También por haberla elegido por elección, que la tengo ella en los agradecimientos reconoce tu influencia. Bien, me queda entonces ahora presentarla a ella, así que querida Flor, bienvenida. Florencia Ratimaraña es abogada, medalla de oro por la Universidad Católica Argentina, doctora en Ciencias Jurídicas, summa cum laude por la misma universidad. Es diplomada en Derecho Constitucional Profundizado por la Universidad Austral en el año 2020. Es becaria doctoral entre 2014 y 2019 y postdoctoral entre 2021 y 2023 del CONICET. Es secretaria del Centro de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Ha dirigido varios proyectos de investigación. Actualmente tiene su cargo la dirección del proyecto La Sentencia como Precedente, Metodología y Aplicación Práctica, y a su vez es investigadora responsable del proyecto titulado Análisis Jurisprudencial Dinámico de las Fórmulas Usuales sobre Dignidad Humana en el discurso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue investigadora visitante con beca Fulbright del Boston College Law School en 2018. Fue investigador visitante con beca del Centro de Justicia para las Américas, Boston Law School en Canadá. Ha impartido clases en posgrado en Argentina, Chile y México. Es autora de diversos artículos en revistas de su especialidad y muchas cosas más, pero hemos abreviado. Lo último que me queda decir es que la autora del libro que se presenta en precedente horizontal en las cámaras federales de operaciones. Yo le voy a pasar el micrófono, si me hace unos segundos, tengo que plantarme allá. Vamos a poner. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. La realidad es que no concibo otra forma de empezar más que agradeciendo, en primer lugar, a los doctores Garat, Garay, Legarre y al vicepresidente de nuestra Corte Suprema, el doctor Carlos Rosenkrantz, por aceptar participar en esta presentación. Este libro es el inicio de mi carrera académica, el primer paso. ¿Quién pudiera dar un primer paso con semejantes juristas, rodeada de semejantes juristas? Al doctor Garat le quiero agradecer no solo por estar presente y por sus palabras iniciales, sino también, como le digo siempre, por la confianza que depositó tanto a mi persona como a todos los proyectos que he ido presentando durante los años de su gestión como decano. Quiero agradecer también al doctor Garay. ¿Qué puedo decir? La realidad es que el día que Santiago Legarre me trajo el libro de Garay, del presidente de la Corte Suprema, a mi escritorio, fue un antes y un después. Nunca más volví a leer una sentencia del mismo modo. Él me ayudó a visualizar, a vislumbrar esas sutilezas de la aplicación del precedente. Realmente fue un gran impacto para mi tesis doctoral, por lo cual me honró cuando decidió
aceptó formar parte del jurado de la tesis y me honra que esté aquí como presentador del libro. A Santiago Legarre le voy a estar agradecida siempre por muchas cosas. Aquí solamente puedo mencionar por haber marcado mi carrera académica, por haber aceptado dirigir la tesis, por haber compartido generosamente conmigo el profundo conocimiento que él tiene de este tema del precedente, y especialmente por el prólogo que escribió en este libro. Quienes conocemos a Santiago sabemos que no es una persona que regale halados. De hecho, y esto se está enterando en este momento, muchas personas que tenemos en común leyeron el prólogo y me dijeron, ¿estás segura de que esto lo escribió Santiago Legarre? Así que imagínense, para mí, justamente por eso es que valoro muchísimo más cada palabra que hay en ese prólogo. Y al señor ministro de la Corte, doctor Rosenkrantz, agradecerle su gentileza de estar hoy acá, a pesar de lo que imagino debe ser su apretada agenda. Aquí tiene una fiel lectora de sus votos. Siempre encuentro en ellos claves para leer sentencias de la Corte en clave de precedente. Y además, preparando esta presentación, recordé una entrevista que el señor ministro dio cuando estaba terminando su presidencia en la Corte el año pasado. Y mencionaba algo, él contaba que cuando lo nombraron ministro de la Corte, un juez, un viejo juez, dijo a él, le dijo, si todas las sentencias que firmaste gustan, quiere decir que no estás haciendo bien tu trabajo. Y un poco esa es una de las ideas que subyacen en este libro. La idea de que hay que reemplazar el protagonismo de la persona física que circunstancialmente ocupa el cargo judicial en favor de la institucionalidad, de la colegialidad, y sobre todo en el caso de las cámaras divididas en salas, de la coherencia del órgano judicial como un todo. Así que muchísimas gracias por estar acá, realmente para mí es un honor que no tengo palabras para poder expresar. A Nicolás Laferrier, que hoy no está acá presente, pero me dijo que haría lo imposible para conectarse desde Colonia, él fue mi director de beca ante el CONICET y siempre estuvo cerca para guiarme en cualquier inquietud, cualquier obstáculo que se hubiera presentado en la elaboración de la tesis, y también lo está hoy como director de investigación jurídica en mi etapa postdoctoral. A Fernando Ulía, el director del doctorado en Ciencias Jurídicas, por darme este espacio, y a Daniel Herrera, que fue el decano durante todos los años del proceso de escritura de la tesis, por el apoyo. A la editorial Thomson Reuters, por publicar esto, especialmente a la persona de Julio Santarelli, que fue la que permitió que esta publicación fuera posible. A mis grandes maestros de la UCA, la verdad es que no quiero olvidarme de nadie, y a muchos los veo acá: Eduardo Quintana, Estela Sacristán, Ignacio de la Riva, Pedro Covielo. Bueno, seguro me voy a olvidar de alguien. A Estela Sacristán, especialmente por la reseña tan puntillosa que publicó en el Derecho hace unos meses sobre este libro, y además por la enorme influencia que tuvo en mí, tanto en mi investigación como en la docencia. Bueno, a todos los amigos que están acá, a los familiares, a mis alumnos, la verdad es que me reconforta porque es como cosechar semillas que uno plantó hace unos años, y está acá mi primer jefe en el primer trabajo que tuve en mi estudio jurídico. La verdad que sinceramente no tengo palabras de agradecimiento. Y obviamente a mi pilar, mi sostén, mi familia, mi marido que me acompañó, Nicolás, en todos los viajes que esta beca significó. A mis padres, que son ejemplo de superación, de perseverancia. Bueno, a mi hermano, a mi abuela. Estos libros no existirían si no fuera por ellos. Y obviamente a mis hijos, Santiago y Juan Bautista. La verdad es que elaborar una tesis concomitantemente con el nacimiento de dos hijos, porque uno nació al principio y otro al final, fue muy desafiante, es verdad, pero también le dio ese sabor especial, que no se puede explicar, pero que yo creo que puedo ilustrar si les cuento, por ejemplo, que muchas de estas palabras las pensé mientras jugaba con Hot Wheels,
o mientras le ponía paños fríos a un niño con 39 grados de fiebre. Ellos me inspiran, realmente me inspiran, me ayudan a ordenar el tiempo, a aprovechar el tiempo, y sobre todo me ayudan a frenar a tiempo, que es algo que yo no haría si no lo existiera seguramente. Bueno, como muchos saben, este libro es el resultado de mi tesis doctoral, que la defendí casi exactamente hace 2 años, el 20 de mayo del 2019 en esta casa de estudios. Así que déjenme contarles brevemente, prometo tratar de ser breve, cómo fue el proceso de escritura de esta tesis. Esta fue una de las tesis en las que el director le sugiere el tema a la doctoranda. Para ese entonces, 2014, yo tenía la beca doctoral del CONICET. Yo intuía que mi especialización iba a ser por el lado del análisis de la jurisprudencia, pero como le pasa a muchos doctorandos, no podía terminar de definir el tema, de enfocarlo, de encontrarlo. Y una vez estábamos almorzando en lo que en ese momento era Barbarrita, con Santiago, y Santiago, después de muchos indicios que me había dado y que yo no había entendido, me dijo claramente, ¿qué tal si estudias el precedente en las cámaras de apelaciones? Y yo al principio pensé, pero no tiene mucho sentido, porque ya existe un precedente que es vinculante en las cámaras, los fallos plenarios. Pero después empecé a rumiar un poco más sobre el tema y empecé a atar cabos también que estaban sueltos en la breve vida profesional que había tenido hasta entonces. Por un lado, yo ya estaba dando clases con Estela Sacristán en la Universidad Nacional de Lomas, donde todavía damos clases de precedente. También en el estudio, me acuerdo, me recordé en ese momento que en el estudio cuando el cliente nos preguntaba, me conviene apelar la sentencia, ese cálculo probabilístico que teníamos que hacer de cuántas salas tiene la Cámara, y entonces qué criterio tenía cada sala, y qué estadísticas tenía, qué chances estadísticas tenía de ganar el cliente de acuerdo con la sala que le saliera sorteada, que a mí me parecía tan absurdo. Y bueno, me empecé a comprometer con el tema, empecé a ver que había verdaderamente ahí tela para cortar, aunque la realidad es que no fue todo color de rosas, porque la tesis fue de alto riesgo. Y yo no lo sabía al principio, no estaba tan consciente de eso. Digo de alto riesgo porque para ese entonces el recurso de inaplicabilidad de ley y los fallos plenarios estaban derogados. Se había sancionado una ley que creaba cámaras de casación y derogaba esos institutos. Y a partir de ahí sobrevino el caos, porque una acordada de la Corte había suspendido la vigencia de esa norma, había medidas cautelares dictadas en la justicia federal que también suspendían la vigencia de la norma, y en las cámaras, dentro de cada cámara, cada sala, había salas que hacían lugar al recurso de inaplicabilidad de ley, otras que declaraban que los fallos plenarios la doctrina de los fallos plenarios estaba derogada, otras que hacían lugar al recurso de casación. En lo que a mí concernía, eso significaba que en cualquier momento mi tesis podía pasar de ser una tesis de derecho a ser una tesis de historia del derecho. Porque si esas cámaras de casación eran creadas, yo estaba estudiando institutos que ya no eran derecho vigente. Y la realidad es que me di cuenta de esto cuando yo estaba muy avanzada en el tema. Entonces pensé que iba a seguir, porque de todas maneras, aun cuando se instaurara el nuevo sistema, yo podía hacer algún aporte a deficiencias que había habido en el sistema anterior y que no tenían que ser repetidos si se creaban las cámaras de casación. Y además porque entendí que el verdadero aporte de la tesis no era solamente el estudio normativo de cómo se regula el precedente para las cámaras de apelaciones, sino que era más bien la práctica jurisprudencial. ¿Qué hacen los jueces con el precedente, más allá de lo que dicen las normas? Y finalmente, para alivio de todos, como dijo el doctor Garay, pero sobre todo para mi alivio, en el año 2019, enero del 2019, ya con la tesis depositada en la facultad, la ley que creaba las cámaras de casación fue derogada y los institutos de recurso en aplicabilidad de ley y fallos plenarios fueron restituidos al Código Procesal. Entonces, la tesis fundamentalmente tiende a responder lo que decía recién. ¿Qué hace una Cámara Federal dividida en salas con su precedente? ¿Qué hace una sala
con el presidente de esa misma sala y con el presidente de otras salas que integran la Cámara. Y la respuesta traté de darla sobre la base de 4 pilares. Uno histórico-normativo, uno jurisprudencial, uno de derecho comparado y uno axiológico. El histórico-normativo, como el doctor Garay describió con tanta precisión que no podría mejorarlo, pero fundamentalmente consistió en tenía que entender cómo llegaron a existir las cámaras federales en nuestro sistema y cómo evolucionaron para adquirir la dinámica que hoy tienen de división en salas, muchas de ellas. Entonces eso significó bucear en diarios de sesiones de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahí pude descubrir algo que yo no sabía, que era que las cámaras federales aparecieron 50 años después de la creación de la Corte. ¿Y por qué aparecieron 50 años después? Que no lo voy a decir para no spoilear el libro. Y, bueno, finalmente también tuve que hacer el análisis histórico-normativo de cómo surgieron tanto el recurso de inaplicabilidad de ley como los fallos penales. El segundo pilar de la obra fue el jurisprudencial, que fue esto que el doctor Garay también escribió. ¿Cómo aplican en la práctica los precedentes los comaristas? Obviamente que yo no podía estudiar todas las cámaras federales de apelaciones divididas en salas porque era un objeto de estudio inasequible, así que tuve que elegir una como caso testigo, y fue la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo Federal. Y ahí empezó la odisea, porque las sentencias no estaban en el Centro de Información Judicial, y yo eso ya le intuía, que tendría que ir in situ a cotejar las sentencias. Y bueno, digamos que no todas las salas me recibieron con el mismo entusiasmo. Algunas, por solo contar algunas anécdotas. En primer lugar, tuve que acreditar que yo era becaria doctoral del CONICET, que estaba llevando esa investigación adelante con una firma de decano que generosamente imprimió en un papel, a pesar de que los libros de registro son públicos. En defensa, digamos, de la Cámara, yo voy a decir que yo les alteré toda la logística, porque una cosa es que una persona vaya a pedir, un abogado vaya a pedir la fotocopia de una sentencia, y otra que se te sale una becaria doctoral a analizar 40 años de jurisprudencia. No estaba prevista una dinámica para eso. Pero bueno, algunas salas me encontraron un rinconcito donde no molestaba y me iban alcanzando los libros de registro. Otras, bajo caución de DNI, me dejaban llevar las copias de libros de registros a la biblioteca de la Corte. Entonces iba yo con mi carry-on, mi valijita, meses enteros a la Cámara, me llevaba las copias de los libros a la biblioteca y los devolvía, y pasé meses en la biblioteca de la Corte. Y bueno, en el peor de los casos terminé en la planta baja del Palacio de Justicia, en un escritorio improvisado, con poca luz, poco de frío, pero un año y medio después finalicé ese estudio jurisprudencial. Y la realidad es que las conclusiones se proyectan exclusivamente sobre la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, o la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, pero yo trato en la obra de mostrar que esto es también proyectable en otras cámaras, en la Cámara Nacional en lo Civil, en la Cámara de Trabajo, en la Cámara Civil y Comercial Federal, con algunos ejemplos trato de mostrar que es aplicable, y como dijo el doctor Garay, la propia Corte parece convalidó, si se quiere de algún modo, que muchas de las conclusiones de la obra también son aplicables a la Cámara Federal de Casación Penal, en el caso Vidal de 28 de octubre del año pasado. Bueno, y el tercer pilar, digamos, en el que se asienta esta tesis que devino el libro, es de derecho comparado, porque una vez que me di cuenta de que la práctica jurisprudencial de Argentina no era suficiente para satisfacer la igualdad y la seguridad jurídica, entendí que tenía que hacer una suerte de propuesta, o por lo menos poner el problema sobre la mesa y tratar de mostrar alguna otra solución. Y ahí todos los caminos conducían al common law. La realidad es que primero coqueteé con la cuna del common law, y gracias a la beca de Santander Universidades fui a Londres a exponer mi tema de tesis ante decenas de doctorandos y profesores que me ayudaron a entender el funcionamiento del precedente allá, ¿no? Obviamente. Pero después me anclé en Estados Unidos, primero en un curso en la Universidad de Fordham, en
en Nueva York, un curso de esos de introducción al sistema de los Estados Unidos, porque necesitaba entender, tocar con mis manos el precedente, más allá de lo que uno podía leer de acá. Y finalmente, con una beca Fulbright, hice una pasantía de investigación en Boston College de 3 meses. En todos esos viajes me acompañó mi marido, mi hijo mayor, y guardo recuerdos hermosos. Y ahí maduré muchas de las ideas que había ido esbozando en los años de estudio acá. Por eso es que el libro describe este procedimiento plenario que ellos llaman bank, pero que está precedido por la obligatoriedad previa de las salas de seguir el precedente de las demás salas. El bank entonces es un procedimiento excepcional para el caso de que una sala o esté en contradicción o quiera contradecir a la otra sala. Y el último pilar de la obra es axiológico, si se quiere, de qué Ferenda, es una suerte de propuesta de cómo se podría, en primer lugar, una suerte de refutación de los argumentos en contra del precedente para mostrar que en realidad no tienen asidero, por lo menos respecto de las divisiones en salas de las cámaras, y también para mostrar en realidad cuáles son los valores que se ponen en riesgo si no se adopta una suerte de fuerza vinculante de los precedentes de una sala para las demás. Una de las conclusiones que abrió una puerta, y que es lo que fundamentalmente estoy haciendo hoy, que también se la debo, creo que en realidad al doctor Garay, y lo que he leído de él, es que el precedente no se alcanza sancionando una norma que diga el precedente es vinculante. Hay que promover un cambio mucho más sistémico de la educación legal, de la educación de los funcionarios judiciales, de los alumnos, de los abogados, de los futuros abogados. Y entonces eso me abre la puerta a la creación del Observatorio de Jurisprudencia acá en la UCA este año, donde nos juntamos alumnos, doctorandos, docentes del taller de análisis de jurisprudencia, también funcionarios judiciales, a leer sentencias en clave de precedente. Así que bueno, eso es lo que sigue, ¿no? El futuro, que siempre hay que dejar como una puerta abierta para decir qué voy a hacer. Y no tengo mucho más para decir, más que agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes, la presencia de semejante panel de oradores, y muchas gracias. Conocimientos, las investigaciones y también por hacer este libro. Esto entonces de presentar a el doctor Carlos Fernando Rosenkrantz. Es realmente para mí y para toda la universidad un honor tener que contar con su presencia y con sus palabras hoy. El doctor Carlos Rosenkrantz es abogado por la Universidad de Buenos Aires. En 1984 trabajó junto con el doctor Carlos Santiago Mino en la asesoría jurídica del presidente Raúl Alfonsín. Es máster por la Universidad de Yale y doctor en Ciencias de Derecho por esa misma casa de estudios. En el año 1999 fue designado como fellow del claustro de profesores de la Facultad de Derecho también en la Universidad de Yale. En 1994 fue convocado por el doctor Alfonsín para asesorarle en la honorable Convención Constituyente. En 1996 fue asesor de la Honorable Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesor titular de Teoría General del Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad de San Andrés, de la cual fue rector entre 2008 y 2016. Ha sido profesor visitante en diversas universidades extranjeras, ha dictado conferencias y cursos en universidades nacionales e internacionales, entre otros en Estados Unidos, España y México. Es autor de diversas publicaciones jurídicas en revistas argentinas y extranjeras, y también es autor, coordinador y compilador de varios libros. A la par de su carrera académica, ejerció la profesión de abogado en su propio estudio. Hasta agosto de 2016, cuando comenzó a desempeñarse como ministro de la Corte Suprema de la Nación. Fue presidente del tribunal desde el año 2018 hasta el 2019 y actualmente ocupa la vicepresidencia de la Corte Suprema. Doctor, es un honor para mí pasar el micrófono. Bienvenido.
tardes. Muchas gracias por la invitación. La primera vez que estoy en la UCA. Y realmente estoy congratulado por la infraestructura física que tienen y por la calidad de la producción de sus graduados. Santiago me pidió que presente el libro y yo le dije, no, me parece que quizás sea más interesante para todos que lo presente alguien que ha trabajado más el tema, Alberto. Pero sí me gustaría decir algunas palabras en referencia al libro y lo que para mí significa. Una referencia muy general voy a hacer yo y otra relativamente autobiográfica, más personal. La observación general que quiero hacer tiene que ver con nuestra cultura jurídica. Me refiero concretamente al tipo de contribuciones que a mi criterio la Argentina necesita de sus juristas. La Argentina es un país que conocemos muy poco. No estamos interesados por los hechos. Estamos muy ideologizados, pero muy poco interesados por lo que sucede. Por eso, entre muchas otras razones, nos es muy difícil progresar. Y si queremos progresar, tenemos que cambiar esta tendencia de actitud. Necesitamos conocernos más. Y para conocernos más en el área del derecho hacen falta investigaciones acerca de nuestras prácticas jurídicas llevadas adelante por quienes posean el instrumental teórico necesario para hacer buenos análisis. Lo que a su vez requiere algo que Florencia hace muy bien en su libro, investigación estadística. De ahí que relevó alrededor de 80.000 sentencias de la Cámara Nacional en los Contenciosos Administrativos Federales. Hay una razón por la que en Argentina no se hace investigación estadística, y es porque la investigación estadística es investigación de muy alta intensidad en términos de tiempo y de recursos. Hace falta dedicar muchas horas a la obtención y sistematización de datos. En general, nuestros juristas, como no son full time, no tienen tiempo para dedicarse a esos menesteres. La publicación del presente horizontal es una circunstancia para festejar justamente, porque es una investigación acerca de hechos, realizada porque tiene un extraordinario instrumental analítico para exponernos. Estoy seguro que la publicación del precedente horizontal nos va a ayudar a levantar el umbral de calidad de las publicaciones en el país. Un trabajo muy serio, muy meticuloso, muy profundo y comprometido con el análisis de nuestra realidad concreta y actual. Por lo que sin duda va a contribuir a que seamos capaces de pensarnos mejor. Es además, creo yo, de gran ayuda para los jueces, pues leyéndolo encontraremos muchas mejores razones para decidir mejor. La segunda reflexión que quiero compartir con ustedes, que para mí es muy importante, es relativamente autobiográfica, pero toca un tema de, a mi criterio, gran interés. De gran interés institucional, y es la relevancia del presente en nuestra cultura jurídica. Florencia dice muchas cosas importantes sobre cuál es la práctica actual del presente. De hecho, el presente horizontal en un dominio muy específico de la Cámara Federal de Apelación. Y dice también cosas muy importantes acerca de cómo debería ser esa práctica, a la luz de ciertos ideales, como la igualdad, la seguridad jurídica, la previsibilidad, la eficacia y la colegialidad. Yo comparto la visión general de Florencia sobre la importancia que tiene el precedente para la realización de estos valores,
Pero como dije, me gustaría decir algo más autobiográfico, que tiene que ver con el modo en que yo concebía la relevancia del precedente antes de convertirlo en juez y cómo la concibo ahora, después de ejercer como juez. Antes de ser juez, mi visión general está basada en última instancia en un modelo de adjudicación determinado que suscribo, en el que creo, que defiendo y que pregono. Yo soy partidario de la idea de un juez autorrestringido. Con esto quiero decir que en mi visión los jueces no debemos ser en modo alguno originales y que siempre debemos actuar sujetos a la obligación de resistir la tentación, de decir los casos conforme a la visión que tenemos de cuál sería la solución que más nos gusta y aplicar en cambio la solución prevista en las normas que nuestra comunidad se ha dado a sí misma. Ese es muy importante. Obviamente, muchas veces es muy difícil saber cuáles son las normas que nuestra comunidad se ha dado a sí misma. El derecho es muchas veces opaco. Es opaco como muchos otros saberes son opacos. Pero eso, a mi criterio, no quiere decir que no existan criterios en el derecho para distinguir lo verdadero de lo falso. El ideal de la autorrestricción de los jueces exige un juez que es independiente, obviamente. No solo de los otros poderes y de la influencia indebida de terceros, sino también de las propias convicciones morales, ideológicas y políticas. Esto último es muy difícil, es lo más difícil, porque resulta psicológicamente muy exigente y porque está un poco naturalizado en nuestra cultura que estamos habilitados a fallar del modo en que creamos adecuado. Yo creo que no pueden haber jueces militantes. La razón por la cual la autorrestricción de los jueces es una virtud cardinal de la judicatura, a mí es muy fácil de advertir. En comunidades democráticas plurales como las nuestras, en las que convivimos, a pesar de tener desacuerdos muy profundos sobre qué cosas son importantes y cómo deben ser distribuidas, los ciudadanos tomamos decisiones después de debates informados, que a veces involucran negociaciones y concesiones, decisiones que consagramos luego o cristalizamos luego por procesos rituales en normas jurídicas. Esas decisiones, adoptadas democráticamente, cuando respetan el límite que impone la Constitución, se convierten en derecho. En este marco, la primera responsabilidad de un juez es determinar qué dicen las reglas de la comunidad para casos concretos, y cuando las reglas son oscuras o imprecisas, solucionar los casos de un modo consistente y armónico con las reglas claras y conocidas en la comunidad, mostrando que dicha solución se desprende de los textos aplicables y las tradiciones y su interpretación. Y es aquí donde, según lo veo, se inserta el precedente y su valor autoritativo. El precedente debe ser parte de las tradiciones comunitarias de interpretación. Es esa su fuente última de legitimidad. Es parte y una manera en la que una comunidad se pronuncia. Cuando me convertí en juez y empecé a ejercer mi función, advertí que este modelo, que obviamente sigo considerando correcto, tenía consecuencias prácticas en las que no había preparado antes. El modelo del juez autorrestringido tiene un impacto muy profundo, por ponerlo de algún modo, en la fenomenología de la decisión. Decidir sobre el destino de otros es un proceso gravoso, pesado, es difícil. Y un peso psicológico y
y un peso moral real. El modelo de un juez autorrestringido que acabo de mencionar restringe a los jueces, les impide decidir con discrecionalidad, pero también ayuda a los jueces a liberarse del peso de decidir. El precedente en ese sentido constituye un alivio para el juez. Descansar en las decisiones de quienes nos precedieron es una manera en que descargamos la responsabilidad por la decisión que adoptamos. Decidir en la estela de quienes han decidido con anterioridad nos ayuda a consolidar una tradición. Y además es un alivio, como dije, porque no somos nosotros, sino la comunidad la que decide. La otra cuestión también relativamente autobiográfica, y para reiterar un adjetivo, calificación ampulosa fenomenológica, que también quiero destacar acá, es el hecho de que ser respetuoso del presente es ser respetuoso del pasado. La Argentina es un país con muy pocas tradiciones. Si hiciésemos el experimento de identificar las tradiciones que consideramos idiosincrásicas y definitorias de nuestra identidad nacional, todos tendríamos muchos problemas en hacerlo. Y eso es curioso para un país, es curioso para la comunidad política. La tradición de respeto por el pasado, que el precedente encarna, garantiza a los jueces que a su vez los jueces serán respetados por el porvenir. El respeto por el precedente es entonces, y esto es curioso, la mejor manera que tiene un juez de hacer perdurar sus decisiones. El respeto por el precedente es entonces no solo la mejor manera de decidir, sino la mejor manera de trascender. Espero que estas reflexiones, algo doctrinales, algo autobiográficas, sirvan para corroborar el valor de una obra como la de Florencia, a quien no conocía. Espero que sirvan también como una inspiración para futuros juristas argentinos. Espero que la obra de Florencia sirva como inspiración para futuros juristas argentinos. Nuestra cultura jurídica debe mejorar. Es imprescindible que mejore. Estos problemas no se resuelven con decretos ni con leyes, se resuelven con cambios culturales que son los más difíciles de instanciar. Nuestra cultura como jueces también debería mejorar. Ambas cosas están relacionadas. Mejores académicos hacen mejores jueces, y por eso no tengo más que agradecer que este libro haya salido a la luz y pueda ser leído, porque seguramente van a sacar un gran provecho. Muchas gracias. Doctor Rosenkrantz, por sus intenciones, por compartir con nosotros también su experiencia y también por hacerse el tiempo para venir a nuestra universidad. Quiero volver a agradecer a cada uno de los que integran este panel, que es realmente de lujo. Es un panel de expertos. Y digo entonces gracias al doctor Pablo Mayaga, gracias al doctor Alberto Garay, al doctor Santiago Legarre, a la doctora Florencia Martínez y al señor vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Carlos Rosenkrantz. Hay una frase que conocí hace poco que dice que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. De esa manera Borges inicia un poema que titula Un lector. Creo que todos los que se atrevan a leer esta obra van a sentir la misma sensación que inspiró Borges en ese poema. Gracias a todos por acompañarnos, gracias nuevamente a este panel. Estamos por concluido este acto y sí, les queremos invitar a un pequeño meeting que se realiza